Bienvenidos, buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto saludarlos en este lluvioso amanecer de jueves. Escampó en realidad en buena parte de Bogotá, pero el diluvio fue grande en toda la sabana. Amanecemos con una inédita situación, primera vez en la historia de Colombia que le niegan la posibilidad a un presidente de la República, Gustavo Petro, para hacer una alocución presidencial que el presidente Petro quería anoche en los canales públicos y privados. Primera vez porque tanto abusó el presidente Gustavo Petro que la Comisión de Regulación de Comunicaciones le negó una solicitud presentada, aduciendo que incumplía los nuevos requisitos que impuso el Consejo de Estado a ese tema, con la consideración de que el poder del presidente de la República no es ilimitado, y no pudieron justificar, por ejemplo, que la alocución que tenía pensada el presidente sobre cultivos ilícitos de hoja de coca, de desertificación, que esa alocución no era ni urgente, ni excepcional, ni inaplazable, que son tres de los requisitos creados por el Consejo de Estado. No era, por ejemplo, sobre un evento súbito. El tema del narcotráfico, los cultivos ilícitos, no es nuevo en Colombia. Tampoco es nuevo el tema de la desertificación, que fue otro de los argumentos, y no cumplía esa alocución el requisito de una limitación temática. La alocución fue propuesta por la Casa de Nariño ayer en la tarde en una comunicación que llegó a la CRC pasada las 4 de la tarde. Intentaban que el presidente Petro hablara durante una hora en horario AAA. Primera vez digo que no pudo, nos salvamos los televidentes, pero se queja el gobierno del presidente Gustavo Petro, que dice, está desde anoche y esta madrugada diciendo que es una censura institucional en su propio país. Es una limitación, no es una censura. El presidente Petro, por supuesto, puede hablar, tanto que esa locución va a ser retransmitida hoy a las 7 de la noche por los canales públicos. Es el presidente que más veces ha hablado en la historia de la televisión colombiana. Desde abril a hoy lleva 25 alocuciones. Con el argumento de que lo censuraron, el presidente Petro está pidiendo ayuda de abogados porque él seguramente en condición de jefe de Estado no le bastan los que hay en oficinas públicas. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Ya vamos a hablar de lo que significa el presidente Petro, que entre otras cosas está trinando anoche tarde, está trinando esta madrugada. El último mensaje en su cuenta en redes sociales es de hace apenas algunos minutos sobre la situación del Perú. A él, al presidente, que no le gustan que presidentes de afuera se metan en temas de Colombia, está trinando esta madrugada sobre Perú. Y se había metido en el tema de Venezuela en las últimas horas, también protestando contra el gobierno de los Estados Unidos, porque el gobierno de Trump en Washington ha abierto el camino para una invasión y para una ocupación terrestre en la zona de Venezuela. Dice el presidente Petro que si hay esa invasión, Venezuela ya no es un asunto de los venezolanos, sino que es un asunto suyo y de Colombia. El presidente Petro, metido en esa tensión internacional, que es entre Estados Unidos y Caracas originalmente, una tensión que aumenta porque Trump, el presidente de los Estados Unidos, efectivamente autorizó a la CIA para que haga operaciones terrestres en Venezuela. Un anuncio, por supuesto, que desata los temores de una invasión. Maduro está esta madrugada ordenando el reforzamiento militar, inclusive en zonas de frontera con Colombia. La administración Trump autorizó secretamente, que ya no lo es tanto, a realizar esas acciones encubiertas. Por eso la queja del régimen de Maduro, que dice que las amenazas de Trump son belicistas, extravagantes y una violación del derecho internacional. Está recordando Maduro los efectos de intervenciones militares en Chile y Argentina, por supuesto. El presidente Petro se mete en eso, dice que él no comparte las políticas de Maduro, que él no ha estado en Venezuela, que no es cierto. Claro que ha estado en Venezuela hablando con Maduro, y claro que después de que Maduro se robó las elecciones, hace casi año y medio, delegados suyos fueron a firmar a Venezuela temas como de acuerdos binacionales y tema de intercambio de combustibles. Así que el presidente Petro, que dice que no es madurista,
tampoco ha reconocido el triunfo en las elecciones de María Corina Machado y de Edmundo González, que fueron quienes genuinamente obtuvieron la mayoría en las elecciones presidenciales. A estas alturas, el presidente Petro todavía defendiendo, diciendo que no, el gobierno de Nicolás Maduro. Bienvenidos, vamos a hablar de eso, de la nueva amenaza de Estados Unidos, que por supuesto también significa, y claro, en eso tiene razón el presidente Petro, significa tocar a Colombia. En Estados Unidos saben perfectamente que los delincuentes colombianos, los de las FARC, disidentes, que el ELN operan desde Venezuela y están protegidos por el gobierno de Nicolás Maduro. Y la otra noticia del día es que Colombia amanece con una seria advertencia de escasez de gas. Sigue parada la planta de regasificación en Cartagena, se llama SPEC, por un daño en el sistema eléctrico después del mantenimiento de rigor del fin de semana pasado. Todo agravado, todo el tema de tensión, dice el propio presidente de Ecopetrol, que nunca habíamos estado en estas. El ministro de Minas dice que es un riesgo de amenaza producto de la campaña política y producto de desinformación de la oposición. Lo cierto es que los trabajos en esa planta, que es la más grande, la única en el país para temas de regasificación, esos trabajos esta tarde podrían quedar arreglados, el daño volver a la operación, pero es apenas una estimación, no una certeza de la que la planta podría volver a prenderse relativamente rápido. En el Congreso de Hidrocarburos que hay en Cartagena, el presidente de Ecopetrol reconoce que Ecopetrol está apagando sus unidades, está produciendo mucho menos barriles de petróleo al día para no usar gas y para dejar el gas disponible para generadoras de energía, que es el efecto rebote. Todo tiene que ver con lo mismo. Gas, petróleo y energía para evitar un apagón, ya no solo en el Caribe, sino en otras regiones de Colombia. El presidente de Ecopetrol dice que están estresando los activos de Ecopetrol. Bienvenidos, son las 6 de la mañana, 7 minutos. En segundos también les cuento la notificación de la registraduría al pacto histórico de que ya no tiene tiempo para cambiar los tarjetones para la consulta famosa del 26 de octubre, que va a ser solamente entre Iván Cepeda y Carolina Corcho. Se arriesga Daniel Quintero, que salió de la consulta, a no poder participar porque aunque él se retiró de la consulta, su cara, su nombre están en ese tarjetón. La registraduría dice que no hay plata para reimprimirlo, son 39 millones de tarjetas electorales, ya no hay cómo hacerlas llegar a 20.000 mesas de votación. Pero el efecto jurídico es que tal vez Daniel Quintero no ha salido y que tal vez Daniel Quintero se arriesga a que no pueda participar por una restricción jurídica en la otra consulta, en la que él quiere, que es la del próximo mes de marzo, lo advierte la MOE. Y el presidente Petro, que está metido de frente, anunciando que va a votar en esa consulta del pacto histórico, cómo no, sigue participando en política, dice que va a salir a votar y critica al Consejo Nacional Electoral por no dejar que su partido, que es Colombia Humana, llegue al pacto histórico. Y les contaré de la otra gran pelea política, que es entre el ministro de Justicia y el procurador El Hash. El ministro está acusando al procurador inclusive de haber recibido plata de corrupción y que es socio del paramilitarismo, una ira desatada del ministro Montealegre, todo porque el procurador se atrevió a anunciar una investigación porque el ministro de Justicia es otro de los que participa en la actividad política. Y Montealegre está desatado contra el procurador El Hash, acusándolo de paramilitarismo, de enriquecimiento ilícito, de que recibió plata de Abelardo de la Espriella, de que recibió beneficios de Jorge Pretel, que es el corrupto magistrado que pasó por la Corte Constitucional. Líos políticos porque estamos metidos en campaña electoral y todo el mundo está desatado y con furias imprevistas. Aquí está lo más importante. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. En segundos, información sobre la nueva amenaza de Estados Unidos y sobre los problemas de esta madrugada en el intercambio de prisioneros. Hamás está diciendo desde la Franja de Gaza que ya no tiene los cuerpos de los muertos, los rehenes israelíes. Israel amenaza con reiniciar la guerra. 6-9 minutos, un gusto acompañarlos. Escampó en Bogotá, aquí está lo más importante, en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue.
La otra razón es por las drogas. Tenemos muchas drogas que están llegando desde Venezuela y muchas de las drogas venezolanas vienen a través del mar, pero vamos a detenerlos por tierra también. La ofensiva naval y aérea de Estados Unidos contra el cartel de los soles entraría a la fase terrestre. El presidente Donald Trump parece listo para ordenar un ataque en territorio venezolano. Eso sugirió en las últimas horas durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, asegurando que ya han logrado detener el flujo de drogas en gran parte por vía marítima y que ahora lo harán por vía terrestre. Ya casi las hemos detenido en su totalidad por el mar. Ahora lo haremos por tierra. Sobre el alcance de la operación de la CIA, le preguntaron a Trump si tenían autoridad para sacar a Maduro del poder. Es una pregunta ridícula que me hacen. No es realmente ridícula, pero ¿no sería ridículo que la respondiera? Pero creo que Venezuela está sintiendo la presión. Y precisamente el jefe del régimen en Venezuela, Nicolás Maduro, reaccionó a los anuncios del presidente Donald Trump. No a la guerra en el Caribe, no a la guerra en Sudamérica, sí a la paz, no al cambio de régimen que nos recuerda tanto a las fallidas guerras eternas de Afganistán, Irak, Libia, no a los golpes de Estado dados por la CIA. Por su parte, el presidente Gustavo Petro cuestionó que Estados Unidos adelante operaciones en tierra contra Venezuela por las consecuencias que traería para Colombia. Yo la verdad no soy muy amigo de las políticas que se agencian en el gobierno actual de Venezuela porque no lo reconocí. Pero yo sé qué puede pasar en Colombia y esa sí es mi responsabilidad si allá caen misiles. La Comisión de Regulación de Comunicaciones negó al presidente Gustavo Petro realizar anoche una locución al determinar que no cumplió los requisitos de urgencia y de excepcionalidad. La locución giraba en torno a la sustitución de cultivos ilícitos y la desertificación de Estados Unidos. A su turno, el presidente Gustavo Petro calificó como un acto de censura la decisión de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. En un mensaje difundido a través de su cuenta de X, el mandatario aseguró que la medida vulnera su derecho a expresarse como jefe de Estado y advirtió que existe una tensión institucional profunda entre las órdenes judiciales que le exigen hablar y las que le impiden hacerlo. Petro afirmó que callarlo sería cortar el pulso mismo de la democracia. Desde Puerto Asís, Putumayo, el presidente Gustavo Petro encabezó el acto simbólico de destrucción de 14 toneladas de material de guerra entregados por la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano. El mandatario colombiano aprovechó para hablar de las ventajas que tiene la eliminación de la coca en el territorio. Es decir, que la selva amazónica puede ser el corazón no solamente de la vitalidad del mundo, sino el centro de las telecomunicaciones de la más alta tecnología. No encendió la planta de importación de gas en Cartagena como estaba previsto y eso tiene en máximo estrés el suministro de gas para el país. Aunque no hay racionamiento de forma oficial, Ecopetrol ya reconoció que desde que comenzó el mantenimiento ha tenido que sacrificar sus propias necesidades. El presidente de la petrolera, Ricardo Roa: estamos sacrificando producción de crudo, no en unos volúmenes gigantes, pero sí estamos afectando 5.000, 7.000 barriles día la producción de crudo. Mientras tanto, el sector está haciendo malabares para operar. Presidente de Andeca, Alejandro Castañeda. Lo que se ha hecho hoy es tratar de conseguir el gas necesario y mínimo para que la costa tenga la generación suficiente y no se apague. La novela en la que se ha convertido la consulta presidencial de los partidos de izquierda que buscan fusionarse bajo la sombrilla del pacto histórico tuvo como nuevo capítulo la renuncia de la aspiración del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. Pese a esta renuncia, las fuerzas políticas del pacto histórico, los precandidatos Iván Cepeda y Carolina Corcho, insisten en que la consulta se mantiene, pero pedirán al Consejo Electoral que se certifique que la participación en la consulta no somete a llegar solos a primera vuelta. El senador Cepeda: nosotros vamos a seguir adelante. El 26 de octubre habrá consulta, tanto para Congreso como para las elecciones que definirán quién será la precandidata o el precandidato del pacto histórico. El registrador nacional, Hernán Penagos, dejó claro que la consulta también se mantiene. Solo le digo, los plazos son perentorios. Estamos a, ¿qué será? 10 días. 10 días de la consulta, luego entenderá. Porque no hay tiempo y por falta de presupuesto, la registraduría no va a volver a imprimir los tarjetones para la consulta del pacto histórico. Esta era una solicitud que había hecho el pacto, pues en el tarjetón actual hay una frase que dice que la consulta es para elegir al candidato presidencial. Sin embargo, la registraduría señaló los cortos tiempos para el despliegue de los kits electorales lo imposibilitan. La noticia es la votación del presupuesto general de la Nación para el año 2026.
Mientras que en el Senado, con 50 votos por el sí y 3 por el no, se aprobó la ponencia positiva del presupuesto. En la Cámara de Representantes la votación fue de 83 votos contra 39. Sin embargo, en el Senado, posterior a la votación de la ponencia, se desbarató el quórum. El senador por Centro Democrático, Carlos Meiza. Nosotros no queremos más impuestos al ciudadano y vamos a hacer uso de cualquier herramienta para que eso no ocurra. Este país no aguanta medio impuesto más. La directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, explicó que aunque Daniel Quintero haya renunciado a la consulta del pacto histórico, la ley le exige mantener los compromisos adquiridos con las colectividades que lo inscribieron. Puede renunciar, pero tiene que respetar la decisión tomada en la consulta que se haga el próximo 26 de octubre y no podría presentarse por ninguna otra organización política o grupo significativo de ciudadanos. La jueza séptima municipal con función de control de garantías de Medellín envió a la cárcel, mientras avanza el proceso judicial, a María Janet Rúa, supervisora del área metropolitana, y Misael Cadavid, comandante de bomberos de Itagüí, por el escándalo de presunta corrupción en 6 contratos que fueron suscritos entre las entidades entre los años 2020 y 2023 por un valor de 18.000 millones de pesos y en los que se les acusa de haber obtenido beneficios cercanos a los 2.500 millones. El alcalde Federico Gutiérrez ya ha reaccionado a esta decisión diciendo que se está haciendo justicia. Jamás informa a Israel que los cuerpos de 9 rehenes israelíes ya transferidos es todo lo que puede entregar de un total de 28, que para acceder al resto necesita una operación de extracción con maquinaria pesada. Ante este incumplimiento, Israel amenaza con reiniciar los combates, mientras allí, en Gaza, continúa la lucha de poder entre Hamás y los clanes rivales. Colombia cayó en las semifinales del Mundial Sub-20. La tricolor cayó 1-0 contra Argentina, que se impuso gracias a un gol de Mateo Silvetti al minuto 72 del partido. Colombia ahora jugará el próximo sábado contra Francia por el tercer lugar de la Copa del Mundo. La final la jugará Argentina y Marruecos el próximo domingo. César Torres, técnico de la Selección Colombia. Eso no ha terminado, Calter, la última fecha que hay que buscarla ganar y terminar con decoro en el podium. Y después vendrán las evaluaciones, vendrán qué pasó, qué no pasó. Lo único que sí es que los chicos dejaron el alma, pero hay que meter la pelota. Estás escuchando Blue Radio.